Bien, ya hemos leído el pasaje bíblico de Hechos 15:36 hasta el 16:5 y he titulado este mensaje Separación y Flexibilidad. Quienes abogan por un volver a la iglesia primitiva a veces lo hacen porque creen que en ella no habían pleitos de iglesia. No sé de dónde sacan la idea que durante el primer siglo de la era cristiana la iglesia era poco menos que un reflejo del jardín del Edén y la serpiente, que había paz y armonía, que todos pensaban en la misma línea y que no había desavenencias entre los hermanos. No sé de dónde sale esa idea, porque hemos visto sobradamente que esto no es así, y nuestro pasaje de hoy nos viene a corroborar. También hay los que se apegan a una idea y persiguen ese ideal a sol y sombra, sin importar los costos. No ceden un ápice en cosas indiferentes o secundarias a la fe. Aquí no estamos hablando de cosas fundamentales a la fe, no, estamos hablando de cosas que o son indiferentes o son secundarias. Ya vamos a ver algunas de ellas, pero estos no ceden en estas cosas. Hoy veremos en nuestro texto que a fin de ganar a otros, muchas veces es necesario ceder en lo que no es esencial ni fundamental a la fe. Y junto con ello también nos daremos cuenta que quien parece inflexible puede mostrar flexibilidad y adaptación cuando del Evangelio se trata. Flexibilidad y adaptación. Había pasado una etapa crítica, ¿cierto? Hechos 15 es una etapa crítica de la iglesia. Y la verdad del Evangelio había salido triunfante de este intento esclavizador del judaísmo. La pretensión judía de que el Evangelio era Cristo más las obras de la ley, eso fue desechado. Pero no nos equivoquemos. Basta un leve descuido para que la salvación por fe en Cristo solamente sea desvirtuada y el hombre comience a poner su confianza en Cristo y algo más. Este sentir religioso no está relegado a la historia, no es algo que ocurría antes y hoy no ocurre. Al contrario, este sentir está vivito y goza de buena salud en buena parte del cristianismo contemporáneo, porque existe la tentación de erigirse en patrón de conducta cristiana y comenzar a juzgar la piedad ajena. Eso no está lejos de ninguno de nosotros. Y cuando sucumbimos a esa tentación, en ese punto dejamos de confiar en Cristo como el único y solo Salvador y arrimamos a la cruz algún ídolo de nuestra imaginería, como por ejemplo nuestra conducta, mis creencias, lo que hacemos, todas estas cosas. O sea, en Cristo sí, pero Cristo va mis creencias. Si tú no crees como yo creo, entonces no eres salvo. Tendemos a hacer eso. Y esto que añadimos nosotros o arrimamos a la cruz pasa a ser un yugo de esclavitud que Pablo denuncia con vigor a sus hermanos en Galacia. Esto le dice: estad pues firmes, en Gálatas 5:1, con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A su joven discípulo, que era originario de Galacia, le dirá años más tarde: ocúpate en la lectura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchas veces nosotros o invertimos el orden de esta admonición o ignoramos la primera parte, porque el apóstol le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces somos puntillosos en los temas doctrinales, y debemos serlo, hermano, eso no está mal, pero cuidado, ¿cuál es la motivación que hay detrás de esa pulcritud doctrinal? Bien pudiera ser tu ídolo, bien pudiera ser algo que te está esclavizando y que pretende esclavizar a otro. Cuidado. Esta es la preocupación del siervo del Señor, que en aquellos a los cuales Dios les ha permitido tener influencia no sean desviados del recto camino. En 2 Timoteo 4:2 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay una preocupación doctrinal, sí, pero hay una preocupación por la vida. Luego de terminado el primer viaje misionero, y a consecuencia de este viaje, surge en el seno de la iglesia la inquietud judaizante de Hechos capítulo 15 versículo 1, a la que se oponen firmemente Pablo y Bernabé. ¿Cuáles eran? Dice: habían algunos que habían venido de Judea y enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cristo más la circuncisión. Esto provoca el primer concilio en Jerusalén para clarificar y afirmar la doctrina correcta. Luego de este concilio, y habiendo participado en el mismo Pablo y Bernabé, ellos regresan a Antioquía con la carta para los hermanos gentiles que encontramos aquí en el capítulo 15, los versículos 23 al 29. La moción judaica fue derrotada y Pablo y Bernabé continúan enseñando en Antioquía durante algún tiempo, pero se acuerdan de los hermanos, de esos hermanos que habían visitado. ¿Qué será de ellos? ¿Seguirán perseverando en la fe o habrán sucumbido al engaño? Es una pregunta legítima. Cuando no vemos a alguien por algún tiempo, nos preguntamos: ¿qué será de él? ¿Qué será de él? Es lo mismo que decía el apóstol. Claro que eso era fruto de un viaje de kilómetros y de mucho tiempo. Versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, capítulo 15, versículo 36, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Hasta aquí, todo bien. Ambos coincidían en el deseo de confirmar a los hermanos. En ambos había una preocupación legítima para que el evangelio que les había sido predicado no sea tergiversado, ni cambiado, ni corrompido. No sea disfrazado o cambiado por doctrinas extrañas. Ambos, Pablo y Bernabé, amaban al Señor. Ambos amaban la obra del Señor. Ambos amaban a los hermanos y por ellos estaban dispuestos a correr riesgos, a peligros, a pasar hambre y frío. El amor de Cristo les constreñía. Eso era lo que los hacía tener ese deseo de ver a los hermanos, a ver cómo están. Volvamos a verlos. Tenían este deseo. Sin embargo, no pudieron o no quisieron, eso no lo sabemos, no pudieron o no quisieron ponerse de acuerdo respecto a quién los iba a acompañar. Miren, un detalle menor. Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos, pero Pablo se opuso.
Juan Marcos ya les había acompañado, pero había desertado en Panfilia, nos dice el mismo texto, y se había apartado de ellos. Recordemos un poco el carácter de José Bernabé. Él se llamaba José y de sobrenombre Bernabé. Recordemos el carácter de él. Él era conocido por consolar, por animar a otros, por poner su voto de confianza en aquellos que los demás rechazaban. Él era conocido por esta actitud. Así había actuado con el mismo Pablo, ¿recuerdan? Que Pablo le tenían miedo, no creían, pensaban de que era un infiltrado en la iglesia. Fue Bernabé quien lo tomó, lo trajo y lo presentó a los apóstoles luego de su conversión en el camino a Damasco. Cuando enviaron a Pablo a Tarso, estaba viviendo él allí, fue Bernabé otra vez quien fue a buscarlo para que ayudara en la obra que Dios estaba levantando en Antioquía. Otra vez Bernabé. Los apóstoles y los hermanos en Jerusalén desconfiaban de Pablo. Razones sobradas tenían, pero no así Bernabé. Y ahora encontramos que es Pablo quien desconfía o no confía en el criterio de Bernabé. Y Bernabé, fiel a sus convicciones y a su carácter, intercede por su sobrino, pero Pablo se niega a recibirlo como parte del equipo. Y no es que uno era carnal y el otro era espiritual, no, eran dos hombres que amaban al Señor y amaban a los hermanos, pero tuvieron esta diferencia. La diferencia se hizo palpable, la discusión subió de tono. De hecho, el texto nos dice en el original que subió bastante de tono y literalmente se hablaron en un tono alto. Y el desacuerdo se hizo ya evidente. Y ocurrió lo que nunca se desea, la separación. Bernabé toma a Marcos y van a Chipre. Pero fíjese que él no comienza a formar allí una iglesia bernabita, ni él envía carta a los hermanos denunciando la inflexibilidad de Pablo. Tampoco encontramos rastro alguno de odiosidad entre ellos. Todo lo contrario. Durante su tercer viaje, Pablo visita Efeso y desde allí les escribe a sus hermanos corintios, y en el capítulo 9 menciona a su querido compañero Bernabé. Algunos son de la opinión que Bernabé se equivocó, puesto que Pablo era apóstol, como si los apóstoles en su praxis no se equivocaran. ¿Qué son entonces las equivocaciones de Pedro? O la reprensión que recibió del mismo Pablo y que está registrada en Gálatas capítulo 2. ¿Y qué fue de Juan Marcos? Bueno, a él lo encontramos sirviendo a Pablo en la prisión romana en Colosenses 4:10, y junto con otros judíos convertidos ayudan a Pablo en el reino de Dios. Y dice Pablo: han sido para mí un consuelo. El ayer rechazado hoy es un consuelo. Es más, en 2 Timoteo 4:11 dice Pablo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí, el que ayer fue rechazado, hoy es útil. También encontramos a Marcos sirviéndole a Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13, y más tarde escribió el hermoso evangelio que lleva su nombre. Podemos inferir que nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo paciente, lleno de misericordia y abundante en gracia de José Bernabé. ¡Qué hombre, hermano! ¿Cuánto necesitamos hoy hombres así? Porque siempre habrán los que desertan en el camino, los que dan vuelta la espalda en la adversidad, los que aflojan cuando hay que tirar y los que se rinden ante el aleteo de los gansos. No son conductas deseables, pero si Cristo murió por ellos,
hay que perseverar como lo hizo Bernabé con Juan Marcos. ¿Cómo sabes si el que hoy dio vuelta a la espalda, mañana es el que Dios usa para sostenerte? ¿No lo sabes? Ya dijimos que Bernabé no inició otra misión. Bernabé no fue cismático, ni acusó a Pablo de pecado real o imaginario. No lo juzgó, ni dejó de considerarlo hermano. Solo se separó de él. Nota, por favor, en lo que estaban de acuerdo. Hechos 15:36. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado el Evangelio. ¿Y dónde habían comenzado? Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Dónde habían comenzado a predicar el Evangelio? En Chipre. Vemos entonces que a pesar de las diferencias y la separación, no perdieron el norte en cuanto al trabajo que había que hacer. Porque el texto nos dice que el versículo 39, que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. O sea, antes de la separación ellos tenían este propósito de visitar a los hermanos. Se separaron y cumplieron con el mismo propósito. Eso tenemos que verlo. A veces la justificación que se da para la separación es un apego a la verdad a expensas de la unidad. Jesús en Juan 17 oró por la unidad de la iglesia, pero a estos cismáticos desoyen los ruegos del Señor de la iglesia. Basta con mirar un poquito en estos conflictos para revelar que el tan cacareado apego a la verdad en realidad es la excusa que esconde el choque de personalidades por conflictos bastante terrenales, donde la piedad brilla por su ausencia. Ante este panorama desolador de divisiones denominacionales, culturales, geográficas, nacionalistas, lingüísticas, doctrinales, eclesiales o administrativas, de todas estas han habido divisiones. Solo cabe, hermanos, el arrepentimiento sincero. Escuchemos al Señor de la iglesia. Mas no ruego solamente por esto, Juan 17, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y da el propósito para que el mundo crea que tú me enviaste. Buena y necesaria labor es preservar el Evangelio de la corrupción, pero un flaco favor le hacemos cuando por mezquinos personalismos atomizamos la iglesia del Señor, pues la fragmentación de la misma no es virtuosa ni atractiva. Remedio a este mal encontramos en tener el mismo sentir de Cristo Jesús, descrito por Pablo en Filipenses capítulo 2, y evitar lo que el apóstol identifica como un mal en la iglesia, y que ciertamente lo es. Filipenses 2, versículos 21. ¿Qué dice ahí? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En el pasaje de Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 5, encontramos ejemplos de una acción que no solo muestra flexibilidad, sino que también evita el fraccionamiento de la iglesia. En Hechos 15, habíamos visto cómo Pablo y Bernabé con los hermanos se oponen a que los creyentes que provienen del mundo gentil sean circuncidados. Esta es una realidad incuestionable, está en los mismos textos. Pero ahora
Es el mismo Pablo el que circuncida a Timoteo. ¿Cómo? Diríamos, bueno, pero si él se opuso a esto, ¿por qué ahora circuncida a Timoteo? ¿Que es un capricho entonces? Antes no quería y ahora quiere. ¿Cómo es esto? ¿O es acaso esto síntoma o signo de un actuar errático? Pablo se opuso a los judaizantes, reprendió públicamente a Pedro y le escribió en fuertes términos a sus hermanos en Galacia, pero aquí, en este pasaje 16 del 1 al 5, más concretamente en el versículo 3, él circuncida a Timoteo. Pablo quiso que éste fuese con él, que lo acompañase, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En su mente y corazón, Pablo estaba el compromiso de mantener unida a la Iglesia de Cristo, pero sin que ello signifique comprometer la integridad del Evangelio. Cuando estuvo seguro de que la posición adoptada era que la salvación es por la sola gracia y que la circuncisión no era exigible al mundo gentil, él estuvo dispuesto a ceder en algunas cuestiones prácticas pero secundarias. Vemos que junto con la Iglesia adoptó las 4 abstenciones que se les pedía a los creyentes gentiles: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de sangre, abstenerse de ahogado y abstenerse de fornicación o impureza sexual. Y esto era para no ofender las conciencias de sus hermanos creyentes judíos. En la misma dirección, ahora accede a la circuncisión de Timoteo solo para no ofender a sus hermanos judíos, ya que Timoteo, por cuanto era de madre judía, él mismo también era considerado como tal. A pesar de tener padre griego, sin embargo, por ser su madre judía, él era considerado judío. Hasta el día de hoy, eso es así. Es judío aquel que tiene su madre judía. Pablo no quiere poner obstáculos innecesarios a la predicación del Evangelio. Y él está pronto a anunciar el Evangelio a sus hermanos de sangre. Ese profundo y sincero anhelo lo expresa claramente en Romanos capítulo 9, versículo 3, porque deseara, dice allí Pablo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El amor, el verdadero amor, hace cosas extrañas al interés propio. Se busca el interés, el bienestar del otro. Y esta virtud es la que sobresale en el creyente, porque el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Y porque amo a Dios y amo a sus hijos, amo a Dios y amo al prójimo, en consecuencia le sirvo. ¿Acaso Cristo no vino a servir? ¿No lo dijo él? Él vino a servir, no a ser servido. ¿Y cómo entonces se manifestarán sus seguidores, sino imitando a su Señor y Maestro? ¿Y qué mejor y mayor servicio que anunciar las buenas nuevas de salvación? 1 Corintios 9, 16 al 23. Al ver este pasaje, este texto, vemos el sentir y propósito de Pablo para la predicación. Note, por favor, abra su Biblia, 1 Corintios 9, los versículos 16 al 23, y vea conmigo porque voy a marcarles algunas cosas. Dice 1 Corintios 9, 16, 23: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio,
presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Nota en este texto cuántas veces el apóstol repite la palabra Evangelio. Y nota también cuántas veces él repite para ganar. Y si nos suena extraña la expresión, él mismo la explica cuando dice: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Notemos entonces los énfasis de Pablo en este texto. Él no solo no pone obstáculos, sino que con su actitud él fomenta el Evangelio. Su deseo de predicar y compartir el Evangelio no son meras palabras. Su actitud, su vida fomentaba el Evangelio. Los gentiles eran incircuncisos, pero Pablo, ¿qué importa que sean incircuncisos? 1 Corintios 7:19, él dice: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así que, ¿qué importancia tenía que él se relacionara con incircuncisos? Ninguna. Que los judíos solo comen alimentos kosher, carne debidamente autorizada por el matarife, autorizado por el rabino. ¿Qué importa? 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. No poner tropiezo. Esa es la cuestión. Pablo y ahora Timoteo con él junto a Silas emprenderán un viaje de evangelización por diferentes ciudades, y donde haya judíos irán primero a las sinagogas por aquello de, recuerda, al judío primeramente. Pablo y Silas eran judíos y como tales ellos estaban circuncidados. Timoteo también era judío, puesto que su madre lo era, por lo que si se presentaba como judío incircunciso, él ponía un obstáculo, ya que la circuncisión fue ordenada por Dios al pueblo hebreo. Si él no cumplía con una ordenanza de Dios para el pueblo judío, ¿qué esperanza él podía tener que lo escucharían con atención? Sacaba ante sí un prejuicio en contra del Evangelio. La circuncisión nada agregaba a su relación con Dios, pero podía hacer aflorar los prejuicios de quienes ellos querían ganar. Así que, por amor a ellos, cumplió con esta ordenanza. Por extraño que parezca, hermanos, hay situaciones parecidas en nuestros días. Algunos tienen que ver con alimentos. Por ejemplo, comer carne con sangre. Hasta al día de hoy hay personas que no lo hacen. Hay personas que no comen cerdo. Cristianos no comen cerdo. Yo le pregunté a uno que por qué no comía. No, que es un animal inmundo. Otras tienen que ver con bebidas.
Hay algunos que para ellos el sinónimo de ser cristiano es ser abstemio. Y otros no tenemos esta posición. Pero son cosas secundarias. Pero para no poner tropiezo a alguien, para hablarles de la fe en el Señor y hablarles del Evangelio, perfectamente puedo privarme de estas cosas. Otros tienen problemas con las ordenanzas. Por ejemplo, nosotros creemos en guardar el día del Señor. Creemos que es una ordenanza para nuestros días. Y en el día del Señor nos reunimos para adorar al Señor. En el día del Señor no lo usamos para nuestros propósitos, sino como dice nuestra confesión, para adorar al Señor, para rendirle culto y para hacer obras de misericordia o de necesidad, visitar al enfermo o ayudarle a un hermano o una hermana en algo específico. Por ejemplo, hubo un temporal y al hermano se le voló el techo y hay que cubrirlo. Bueno, es que el día del Señor no puedo trabajar. No, voy y le ayudo a mi hermano, porque esa es una obra de misericordia, es un caso de necesidad. Pero hay quienes no lo entienden así, hay quienes les da lo mismo el día del Señor. Son creyentes, pueden creer en el día del Señor o no creer, pero eso no lo hace salvo o no lo hace no salvos. Es algo parecido a esto. Y hay otros que tienen problemas con las costumbres del lugar. Por ejemplo, si usted va a Argentina o a Uruguay y una persona lo primero que hace es invitarlo a tomar mate. Una vez recuerdo a una muchacha que le ofrecieron un mate y dijo no, gracias, puso así una cara, pero no fue solamente la cara, porque además lo dijo, es que me da asco. Estoy diciendo, pero ¿por qué si es agua y yerba mate? No, es que todos toman de la misma bombilla. Entonces hay gente que tiene problemas con estas cosas. O con el saludo. En algunos lugares en Argentina las mujeres lo saludan a uno con 2 besos. Y uno se siente así como medio incómodo. Y los hombres lo saludan con un beso. Más incómodo se siente uno, si no está acostumbrado. Pero son costumbres. En algunos lugares el saludo no tiene que ver con contacto físico. Recuerdo cuando estuve en Perú, Bolivia, en la zona del Alto Perú, allí las personas se saludan pero no se tocan. Y nosotros acostumbrados ¿a qué? Le damos un abrazo. Y ellos no saben lo que es eso. Y es como abrazar un palo. Y uno dice, pero qué frío. No, es su costumbre. Y tienen otras costumbres, por ejemplo, que las hermanas se sientan en el suelo, los hombres en silla. Y las hermanas se sientan en un cuero, al lado de su esposo, pero un poquito hacia atrás. Costumbre horrible, pero son costumbres. Entonces, debemos tener flexibilidad en estas cosas. Un pastor me contaba, un pastor de La Paz, me decía que en su iglesia todavía, después de años, todavía tenía el mismo problema. Había hecho bancas para que todos se sentaran y le decía, hermanos, usen por favor las bancas. Y las hermanas no, dale, ya iban con su cuello y se sentaban en el suelo. Y el esposo se sentaba en las bancas. En todas estas cosas podemos ser flexibles, hermanos. Podemos dejar pasar algunas de estas cosas. El domingo pasado estuve en una iglesia bautista, un lindo sermón, pero el momento de adoración ese lo sufrí distinto. La música, el tipo de alabanzas que cantaban, algo que no, pero son hermanos, son creyentes, aman al Señor,
y expresan la adoración de una manera distinta como yo la expreso, pero eso no lo hace a ellos menos, ni a mí me hace mejor, porque lo que importa aquí es el guardar los mandamientos del Señor, no en estas cosas que son secundarias, en las cuales yo puedo ceder. Hay congregaciones donde una mujer no va a ir con pantalones al culto, no va a ir. En Estados Unidos, en todas las iglesias que he ido, bautistas, las mujeres van con vestido, no van con pantalón. Costumbre. En todas estas cosas nosotros podemos ser flexibles, siempre y cuando esa práctica en la iglesia o en la vida privada no sea contraria a la palabra de Dios. ¿Puedo ser flexible con el tema del alcohol? Sí. Pero si esa flexibilidad te lleva a embriagarte, entonces ya ahí estamos con un problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no debemos embriagarnos. Si la práctica es contraria a la palabra de Dios, entonces ahí debemos abstenernos de ella. Y no usar dicha práctica como pretexto para parecernos más al mundo incrédulo. No podemos pretender que el incrédulo viva como creyente. Aquí muchas veces nosotros pecamos, y pecamos feo, porque eso normalmente lo aplicamos para familiares nuestros, aún nuestros propios hijos, como si los hijos heredaran la fe. No podemos pedirle que tenga actitudes, actos de creyente si no lo son. Eso se debe sufrir en silencio. No puedes pretender que el incrédulo viva como creyente, pero tampoco debes rebajar tu cristianismo para no ofender al incrédulo en aquellas cosas que ofenden a Dios. No puedes rebajar tu cristianismo porque si no, vino el gerente en cierta oportunidad y me invitó a brindar con él. Él ya estaba bastante pasadito y le dije, creo que si usted quiere llegar bien a su casa, creo que no debe brindar más. No, dijo, si yo estoy recién empezando. Le dije, pero yo ya terminé. Le dije, ¿que me va a dejar con el brindis solo? Sí, señor, lo voy a dejar con el brindis solo porque yo ya terminé y usted debiera terminar. ¿Me está dando órdenes? No, le estoy sugiriendo, pero yo ya terminé. Podría haberme congraciado con él, ¿verdad? Era mi gerente después de todo. Pero cediendo a eso, ofendía a mi Dios, y eso para mí es más importante. Eso debiera ser más importante para cada creyente. Ahora, ¿cómo vamos a saber la diferencia? Porque son cosas... ¿Cómo vamos a saber la diferencia? Solo amando. Amando a Dios y amando al prójimo. Por algo, el amor es el cumplimiento de la ley. Y esa es la razón por la cual Agustín dijo: ama y haz lo que quieras. Mire, parece, tenemos chivelir. No, si tú amas, tú te vas a restringir porque amas. Porque el amor conoce límites que la razón ignora. Que Dios entonces, hermanos, nos inunde con su gracia, haciendo de ti y de mí creyentes llenos de gracia y de bondad para la gloria de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos.